No sé. Buenas tardes. Vamos a esperar un poquito a ver si se unen más compañeros. Si no, iniciamos la grabación del vídeo y ya se irán uniendo cuando ellos buenamente puedan. Vamos a compartir la pantalla. Buenas Tenemos, tardes, licenciado. buenas tardes, tenemos un trabajo arduo por delante porque vamos a englobar el máximo del grueso del trabajo, ¿no? El marco metodológico y el trabajo en sí, cómo realizarlo. Vamos a esperar un poquito, unos 5 minutos, y de ahí damos inicio. Recuerden, cuando pasen los videos, los 5 primeros minutos solemos estar en silencio esperando que se comuniquen más compañeros. Así que ustedes adelanten ese tiempo, si no tienen que estar viendo en el vídeo nada. Bueno, ahora sí vamos a iniciar, ¿no?, el estudio de caso, el marco metodológico. Es la segunda parte de nuestro estudio de caso. Lo que vamos a hacer es poco a poco, lo primero que vamos a hacer es vamos a recordar nuestro cronograma de actividades. El marco metodológico lo vamos a realizar hoy, 22 de enero. Van a tener hasta el martes 26 de enero para presentarlo. Se da un poquito más de tiempo a esta parte porque es donde vamos a diseñar, ¿no?, nuestra estrategia de trabajo, cómo vamos a ir realizando nuestro trabajo. Y de ahí, una vez nos aprueben la entrevista, o nos aprueben la encuesta, o nos aprueben la ficha de observación, el docente guía, a partir de ahí, en esto moradito, ¿no?, que estamos aquí, es cuando vamos a obtener los resultados. Es decir, vamos a aplicar esas entrevistas, vamos a aplicar esas encuestas, vamos a aplicar esa ficha de observación y vamos a obtener lo que son los resultados de nuestro trabajo de investigación. Bien, el marco metodológico, estas son las indicaciones que nos da el Ministerio, ¿no?, en todos los documentos que ha hecho llegar a docentes y estudiantes por medio de los docentes, ¿no? Dice, para elegir una adecuada estrategia metodológica se debe considerar las características del problema, del contexto en el que surge y del tipo de estudio que se desea realizar. Bien, aquellos que vayan, por ejemplo, a realizar esto quiere decir que hemos de escoger la herramienta adecuada, ¿no? Si vamos a hacer un trabajo sobre una finca, ¿no?, pues dos herramientas adecuadas serían la ficha de observación y la encuesta o la entrevista en función. Hay uno que tiene que hacer un trabajo sobre la inmigración desde países desarrollados a países en vías de desarrollo, ¿no?, basado en mi persona. En ese caso, como es un solo, yo recomiendo la entrevista, una entrevista. Ya veremos cómo se puede hacer la entrevista más adelante. Para otros que tengan que hacer en la familia, pues pueden hacer encuestas, ¿no?, sobre familias, el uso del celular, o para las medidas de bioprotección también se pueden hacer, por ejemplo, sobre el COVID, también se pueden hacer encuestas. Bien, en esta fase se determina el conjunto de técnicas de investigación escogidas para ejecutar actividades y objetivos planteados para el estudio. Es decir, eliges la población con la que trabajarás.
Las técnicas de investigación son instrumentos disponibles y válidos que permiten incrementar un campo de conocimiento, ¿no? Esto lo hemos de hacer en 500 palabras. En 500 palabras hemos de desarrollar nuestro marco metodológico. Bien, aquí tenemos, ¿no? Si queremos un enfoque cuantitativo, ¿no? El instrumento que vamos a emplear es la encuesta, ¿no? Y vamos a hacer un cuestionario de preguntas donde vamos a pedir que nos digan o nos respondan a esos datos, ¿no? Y de aquí recogeremos los datos y podremos aplicar, pues, todo lo que es la estadística, los gráficos, etcétera. Sería el trabajo bajo un enfoque cuantitativo. Si le damos un enfoque cualitativo, será mediante una entrevista, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es preguntas, ¿no? Que van a hacer las percepciones del entrevistado y por lo tanto no vamos a poder hacer un gráfico, sino que él nos va a ir diciendo pues cómo se ha encontrado, etcétera. ¿No? Que, por ejemplo, en el caso de a lo mejor de la inmigración, si contactamos con alguien que está fuera, pues una buena pregunta sería, ¿usted qué más echa de menos del país? ¿O está a gusto donde está siendo? Son las percepciones, los sentimientos que está viviendo esa persona, entonces eso lo tenemos que escribir, no vamos a poder hacer un gráfico estadístico, unas barras o un pastel, no podremos hacerlo, ¿no? Si lo que hacemos es investigación bibliográfica, pues lo mismo. Con la ficha de observación, ambos métodos pueden ser adecuados, ¿no? Por ejemplo, si estamos viendo la recogida de recursos sólidos en nuestro cantón, pues, y tienen que pasar los martes y jueves a las 4 de la tarde, pues obviamente lo que hacemos es observar si pasa justo el camión a esa hora y marcamos sí o no y ahí podemos ver, ¿no? Si se atrasó, si no pasó, etcétera, etcétera. Y esto lo podemos hacer tanto como un enfoque cuantitativo como cualitativo. Bien, responde a cómo realizar la investigación y se redactará en tiempo futuro, es decir, ¿por qué en tiempo futuro? Porque yo haré una entrevista, no la estoy haciendo en este momento, no la hice en el pasado, sino que la haré una vez haya construido esto. Por eso importante redactar el marco metodológico en futuro. El marco metodológico contiene 3 cosas, ¿no? El tipo de investigación, puede ser 2 párrafos o 1, depende. La población y la muestra, que puede ser 1 párrafo o 2, depende. Y las técnicas e instrumentos de recolección de datos que vamos a emplear. De todo esto vamos a hablar, ¿no? Obviamente, el tipo de investigación ya nos la da el ministerio. El ministerio nos ha obligado a todos a hacer un trabajo descriptivo, ¿no? Un estudio de caso descriptivo. Por lo tanto, cuando hagamos el tipo de investigación, al final siempre hemos de decir que es descriptivo. Y nosotros lo que podemos hacer es buscar que es un estudio de caso descriptivo, etcétera, etcétera. Bien, la población y la muestra, ¿no? Pues la población, si estamos haciendo el trabajo sobre la comunidad de Antón Calderón, pues son todas las personas que habitan ahí. Y la muestra es aquellos individuos que nosotros vamos a seleccionar para hacerles nuestras encuestas. Si estamos trabajando con los docentes de la unidad educativa Don Calderón, pues nuestra población serán 29 y la muestra, pues obviamente escogeremos diversos docentes. Mi consejo en este caso para aquellos que estén trabajando con docentes de la unidad educativa Don Calderón es que escojan uno por su nivel, ¿no? Uno de inicial o preparatoria, uno de básica elemental, uno de básica media, uno de básica superior y uno de bachillerato y una de las 3 autoridades, ¿no? La rectora, la vicerrectora o la inspectora en este caso. Y las técnicas e instrumentos, ¿no? Pues ya hablaremos de ellos, pero básicamente son la observación, el estudio bibliográfico, es decir, en este caso solo nos centramos en Internet y en libros que podamos encontrar para realizar nuestro estudio de caso, o la entrevista y la encuesta. Bien, aquí tenemos, ¿no?
Las técnicas e instrumentos recomendados. Si vamos a hacer una observación, no vamos a hacerla de cualquier manera. Hemos de realizar una ficha de observación, ya veremos cómo hacer, o una lista de cotejo, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes. ¿El camión de la basura pasa? Sí, no. Eso es una lista de cotejo. ¿Los barrenderos barren? Sí, no. ¿Se recoge la basura diariamente? Sí, no. Eso es una lista de cotejo donde vamos viendo cómo trabaja, o una escala de actitud. Bien, una encuesta, pues obviamente vamos a tener la hoja con las preguntitas, ¿no? El cuestionario de preguntitas. También vamos a tener un cuestionario para realizar la entrevista, la escala de opinión o podemos grabar. Yo recomiendo siempre que graben, ¿no? Pero si van a grabar, cuando hagan una entrevista, por favor, siempre pidan permiso a la otra persona. No se puede grabar sin pedir permiso. Necesitamos nosotros pedir el permiso de la otra persona para grabarle. Si vamos a trabajar en Zoom, por ejemplo, o en Facebook mediante el Messenger y creamos una sala para hacer una entrevista, avisemos a esa persona de que la vamos a grabar. Obviamente, él ya nos tiene que dar nuestro permiso. Bien, aquí nos dan un ejemplo de marco metodológico, ¿no? La presente investigación será de carácter descriptiva, ya que se encargará de explicar el problema estudiando las características de la población, qué ocurre, cómo sucede, sus consecuencias. La población de estudio será el barrio de La Esperanza, que según el último censo tiene una población de 50 personas. Al ser este un número elevado, se tomará como muestra 10 personas, 5 hombres y 5 mujeres, de los hogares colindantes al del investigador. Se aplicará la técnica de la entrevista, ya que es la forma más rápida y natural de obtener información. Bien, para aplicar esta técnica se utilizará como instrumento un cuestionario que se aplicará a la muestra de la población por vía telefónica, ¿no? Aquí nos indican, ¿no?, cómo van a hacer las entrevistas. Nosotros si vamos a emplear internet, pues pondremos que lo vamos a hacer por vía telemática. Si vamos a emplear, no sé, nos vamos a acercar un día a recabar información por la web, pues diremos que serán entrevistas físicas. Si vamos a ir a entrevistar a los docentes al colegio, pues también serán físicas, eso lo tenemos que indicar, ¿no? Bien, la muestra que se pidió para los estudiantes, para todos, ¿no? Son entre unas cinco entrevistas, ¿no? Unas 5 encuestas que ustedes realicen, máximo. O sea, nosotros ya les damos la muestra, ustedes no tienen que elegir, unas 5. Entonces, si hacen 6, 7, no pasa nada, pero ya menos o muchas más ya va a ser complicado de trabajar el estudio, ¿no? Con unas 5 ya nos damos por satisfechos en nuestro colegio. Bien, aquí vamos a decir, ¿no? Lo primero que en el marco metodológico es que todo va a ir enlazado uno detrás de otro, ¿no? Se va a explicar cómo recolectar la información. Como guía se empieza por el tema y el problema, ¿no? Y se consideran todos los aspectos que se han consultado en el marco conceptual, ¿no? Por eso es importante que cuando ustedes realicen este marco metodológico o tengan redactado el marco conceptual o al menos ya sepan qué conceptos quieren incluir en su trabajo para poder hacer tranquilamente esta parte. Bien, aquí tenemos, ¿no?, conjunto de procedimientos lógicos y operacionales implícitos en un proceso de investigación. Eso es lo que es el marco metodológico. Su fin, ¿cuál es? Situar a través de un lenguaje claro, sencillo, los métodos, técnicas, estrategias, procedimientos e instrumentos utilizados por el investigador para lograr estos objetivos. Esto se está sacado, si quieren consultar, de esa página web que tienen ahí. Bien. Aquí tenemos, ¿no?, los componentes de un marco metodológico: el nivel de investigación, el diseño, la población y muestra, el diseño experimental, la técnica e instrumentos, la técnica de procesamiento y análisis, aspectos administrativos, etcétera. Bien, aquí tenemos, ¿no?, una estructura de un marco metodológico para un proyecto de investigación, ¿no?, donde vamos a hacer un párrafo o una primera parte dividido en 3 partes, ¿no? Una primera parte donde vamos a hacer el tipo de investigación, de diseño. En nuestro caso tenemos, ¿no?, descriptiva. Si va a ser también cuantitativa, también lo podemos indicar, ¿no? Va a ser descriptiva, pero
cuantitativo porque voy a incluir gráficos estadísticos, gráficos de pastel, gráficos de barras, etcétera. Tenemos que hablar de la población y la muestra, ¿no? Y definir qué son estos conceptos: universo, población y muestra. Y los métodos y criterios de selección. Bien, y por último, la operacionalización de las variables. Vamos a hacer cuáles son todos los temas, ¿no? que vamos a tratar, qué variables, cómo vamos a hacer la entrevista, etcétera. Bien, los estudios descriptivos, ¿qué son? ¿No? Nosotros, como vamos a hacer un trabajo descriptivo, vamos a ver qué son estudios descriptivos. Dice, describen situaciones o eventos. Buscan especificar propiedades de un fenómeno. Los datos se recolectan sin cambiar el entorno. No existe manipulación de variables. Aquí tenemos, ¿no? Orientado a estudios descriptivos. Se propone identificar elementos y características de un problema de investigación. Busca hacer una caracterización de hechos o situaciones. El problema que usted plantea y los hechos que comprende abarcan comportamientos, etc. Todo lo que ya sabemos, ¿no? De un estudio descriptivo que ya más o menos se les dijo cuando fueron a la capacitación del estudio de caso. Bien, aquí tenemos, ¿no? Sobre la población y la muestra. ¿Qué es la población? Es el conjunto finito e infinito de personas, casos o elementos que presentan características comunes. Bien, todas las definiciones ya están hechas por alguien, acuérdense, ¿no? Y aquí abajo ponen la cita. Gabaldón Néstor en 1998. Bien, muestra es su conjunto de población o subconjunto de elementos que pertenecen a este conjunto de población. Técnicas o instrumentos de recolección de los datos. Aquí tenemos, ¿no? Las básicas son, para nuestro estudio de caso descriptivo, son estas cuatro, ¿no? La observación directa. Vamos a ir con nuestra hoja o nuestra ficha de observación y vamos a observar. Vamos a observar. Supongamos que estamos trabajando sobre el calentamiento global en haciendas, ¿no? En haciendas. Y estamos mirando si queman residuos, ¿no? Pues vamos a observar si queman residuos o no queman residuos. Y nosotros tendremos en la ficha de observación, ¿realizan quema de residuos? Sí, no. La encuesta, ¿no? En sus dos modalidades, entrevista o cuestionario. El cuestionario es más con preguntas cerradas, ¿no? Donde se le da poca opción al encuestado a decir sus opiniones, mientras que la entrevista, al contrario, lo que queremos más bien es recabar sus opiniones. El análisis documental es el análisis bibliográfico y en este caso el estudio sería pues visitando webs de internet, ¿no? Supongamos que ¿quién puede hacer un análisis documental? Pues bueno, si solo queremos ver las medidas que se han implementado, pues podemos buscar en diferentes sitios web qué medidas han implementado pues en cada país y ver bueno, no se puede ver si han sido buenas o no, simplemente lo que encontramos es qué medidas han adoptado y podemos comparar unas con otras para ver cuáles se han implementado en los países y cuáles no. Y se podría analizar los porqués, quizás. Análisis de contenido. Bien, y los instrumentos para la recolección de datos pues son fichas, cuestionarios, guías de entrevista, listas de cotejo, las grabaciones, las escalas de opinión, etcétera. Toda esta parte vamos a dividir el día de hoy en dos partes y en la parte esta más práctica vamos a hacer después, en la segunda parte, haremos un poquito de explicación sobre la entrevista, sobre la ficha de observación, la observación y la encuesta. Y trabajaremos un poquito en Internet para que puedan ver cómo hacerlo en Internet. Bien. ¿La observación qué es? Pues es el uso de los sentidos. Yo escucho, veo, huelo, ¿no? Por ejemplo, supongamos, estamos viendo el comportamiento de las personas para tirar la basura. Y yo estoy en mi casa y de repente huelo mal, ¿no? Eso es una observación.
¿no? Y en mi ficha de puedo poner a las 6 de la tarde, olí mal, me acerqué a la ventana y vi que los vecinos estaban botando la basura a la calle, por ejemplo, ¿no? Es una forma de hacer la observación. No solamente observar significa utilizar los ojos, no, hay que utilizar toditos nuestros sentidos. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una lista de cotejo, ¿no? Y aquí tenemos, usa registro anecdótico y son preguntas que se responden con un sí y un no, ¿no? Las listas de cotejo se pueden utilizar bastante en educación, ¿no? Para un estudiante. ¿Sabe realizar esto? Sí, no. ¿Tiene problemas con tal? Sí, no. Para que es una guía para hacernos un poquito idea de cómo están los estudiantes, cómo está nuestro tema, ¿no? De trabajo. La encuesta, ¿no? La encuesta son una serie de preguntas a una serie a la muestra, en este caso, a los sujetos que van a ser la muestra de nuestro trabajo para obtener la información. Puede ser dicotómica, es decir, tienen dos opciones. Cuando es dicotómica tienen dos opciones. Normalmente sí o no. O pueden incluir categorías de elección. Ya iremos viendo un poquito más adelante cómo se hace esto. Bien, esto sería ya para la siguiente parte, ¿no? Lo que sería el análisis de datos. Tiene como objetivo la detección de grupos de variables ampliamente relacionados. En los análisis descriptivos observa el comportamiento de la muestra a través de tablas, gráficos, o el análisis confirmatorio parte del análisis de estas variables, ¿no? Y el análisis descriptivo, por último, también parte de un conocimiento profundo y creciente que tenemos nosotros de los datos. Esto más bien es para la parte de análisis de resultados. Bien, si recuerdan, nosotros estábamos trabajando, ¿no?, con un tema macro, cuidado de la naturaleza. Su delimitación era las parroquias rurales de Otavalo y el problema era el reciclaje de los residuos orgánicos. Entonces vamos a ver cómo la persona que realizó este trabajo solucionó este marco metodológico. Dice, primero, ¿en qué consisten los estudios de alcance descriptivo? Y aquí, ¿no?, utilizó este libro de Hernández Roberto, Metodología de la Investigación, sexta edición. Se lo pueden encontrar tranquilamente en internet y pueden buscar qué es un análisis descriptivo y hacer una cita con este análisis descriptivo. O pueden hacer un parafraseo, ustedes leen y parafrasean lo que han entendido. Bien, con esto les quedó esta parte, ¿no? En el presente estudio de casos se utilizará la investigación descriptiva para analizar los fenómenos y así determinar las características del grupo de estudio. Se recopilará información para incluir y analizar, describiendo cómo los moradores de las parroquias rurales del cantón Otavalo hacen uso de los residuos, de los residuos orgánicos en sus actividades agrícolas y relacionan los requerimientos de los pobladores para mejorar el reciclaje, los residuos y en su entorno. En un estudio descriptivo se analiza la situación dentro del entorno del fenómeno para especificar propiedades y características de lo que sucede con el caso en mención. Así, en el presente trabajo se mostrarán datos reales, confiables, meramente informativos, que sean útiles para el lector interesado en el tema fruto del estudio de caso. Así, ellos han solucionado el tema de la primera parte, ¿no? El tipo de estudio, ¿no? El tipo de estudio, decían que podíamos hacer uno o dos párrafos, ellos lo han determinado en 2 párrafos. Bien, aquí vamos a determinar, ¿no?, cuál es nuestra población y cuál va a ser nuestra muestra, ¿no? La población nos dice, primero lo define, también utilizando la misma referencia, dice: población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. La muestra es en esencia un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. Bien, para los que estén trabajando, no sé, digamos, ya lo hemos explicado, ¿no? Los docentes, bueno, pues los docentes de la unidad educativa somos 29. Esa sería nuestra población, 29 docentes. ¿Cuál sería nuestra muestra? Pues los 5, 6, 7 que les vayamos a hacer la entrevista, la encuesta, la ficha de observación, etcétera.
Si estamos estudiando las haciendas ganaderas del sector Antón Calderón, pues obviamente debemos hacer un registro de todas las haciendas que tenemos y contar y decir, bueno, en Antón Calderón, no sé, me lo invento porque no lo sé, ¿no? Existen 10 haciendas ganaderas. Nosotros haremos nuestro estudio en estas 2, 3 haciendas ganaderas, ¿no? Esa sería nuestra población y nuestra muestra. Lo mismo, sí, vamos a hacer muestra. Sí, vamos a hacer de pobladores de una zona, ¿no? Pues tenemos que buscar algún tipo de censo en algún sitio donde nos diga cuánta población hay y nosotros determinamos, pues le vamos a hacer 5, 6 entrevistas o encuestas a moradores de la zona. Si estamos trabajando sobre una familia determinada, pues la población será el número de miembros. Y en este caso la muestra, si el número de miembros de la familia no es muy elevado, pues obviamente le podemos hacer a todos la entrevista. Supongamos que nosotros estamos haciendo, no sé, el uso de las redes sociales en los estudiantes de tercero de bachillerato. ¿Cuál sería nuestra población? Pues los 60 estudiantes de tercero de bachillerato. Y la muestra, pues las 5 o 6 personas que nosotros escojamos para hacer la encuesta. Creo que esto ya ha quedado claro, ¿no? Dice la población, ¿no? Y aquí viene lo que, como lo explica, es el conjunto total de personas que se analizará dentro de las parroquias rurales de Otavalo. En la página web oficial de la Alcaldía del Cantón se indica que la población rural es de 65.925. ¿Ven? Ellos se dirigen a la página web de Otavalo y ahí encuentran cuál es la población. Del total establecido se deberá tomar una muestra que es un subconjunto de los pobladores, por lo que se analizará, ellos determinan a 100 personas con el fin de recopilar la información fiable y así describir adecuadamente las características reales del uso de los residuos orgánicos en la población estudiada. Bien, determinan primero su muestra, primero dan las definiciones y después dicen cuál es su población objetivo. Esto lo tenemos que hacer, ¿no? Y la muestra. Por último, los métodos y técnicas de investigación, ¿no? Los ha sacado de aquí, de esta página web Gestiópolis, métodos y técnicas de investigación. Bien, dice que las técnicas, ¿no? Básicamente va a utilizar la entrevista como método, como técnica de trabajo. Bien, y con esto ellos acaban, ¿no? Y aquí nos explican un poco cómo van a aplicar la entrevista y cuál será el instrumento de evaluación que van a trabajar para analizar estas entrevistas, ¿no? Un poquito es lo que tienen ustedes que hacer. ¿Y van aquí en el marco metodológico las preguntas de la entrevista? No, obviamente no. Eso va en anexos. En los anexos hemos de poner una copia del formato de la entrevista y o de la encuesta o de la ficha de observación, etcétera, que tengamos y que vayamos a trabajar. Bien, y así quedó, ¿no? Esto es una copia del marco metodológico, ¿no? Y como aquí están viendo dos páginas, no le sale el número de palabras y lo que hace es aplicar el contar palabras en Word. Ve que tiene 423, recordemos que el marco metodológico tiene que tener 500, pues es un marco metodológico bastante adecuado. No hace falta que sean 500 exactas ni 490, pueden ser un poco menos si el trabajo es bueno. Ya saben que lo breve, si bueno, 2 veces bueno, pero ha de ser bueno, no porque yo querer hacerlo breve, lo voy a hacer de cualquier manera y mal diseñado y mal trabajado, ¿no? No, una cosa es brevedad y bondad y otra cosa es hacer las cosas de cualquier manera. Bien, aquí teníamos, ¿no? Estamos partiendo de 2 bases, ¿no? La otra nos pide, ¿no? Que hagamos el marco metodológico en 500 palabras y que empleemos esto, un párrafo para el tipo de investigación, que ya sabemos que ha de ser descriptiva, 2 párrafos para la población y la muestra, pues podemos hacer un párrafo, digamos, de teoría y el otro párrafo de aplicación práctica, ¿no? Por ejemplo, las definiciones irían en el primer párrafo y nuestro estudio tiene tantas personas y la muestra será de tantas,
serían en el segundo párrafo, y unos 2 párrafos, uno para la recolección de datos y las técnicas e instrumentos. Bien, aquí no tienen cómo resolvieron el marco metodológico en el segundo caso de estudio que estábamos viendo, que trataba sobre el COVID en el cantón Pipampiro, ¿no? Primero hace una cita, primero escribe, ¿no? Un poquito él, después hace una cita de Hernández, que como tiene más de 40 palabras, pues la lleva a incluirla aquí. En la página 92 del libro nos dice que son los estudios descriptivos, ¿no? Explica la estrategia de investigación. Y también en esa página 92 nos dice, ¿no? Va haciendo citas y nos va citando. Vean, esto es correcto. Hace la cita y la página y está correcto. De verdad, si ustedes copian y pegan, vamos a saber. Hoy he leído un trabajo y estaba copiado y pegado. ¿Y cómo lo sé? Porque a veces cuando copian y pegan de libros de texto, de páginas web, existen una serie de símbolos que aparecen ahí, como un circulito. Nadie escribe circulitos en el texto cuando estamos escribiendo en Word directamente. Eso da que ustedes han copiado y pegado. Si no me pusieron de dónde copiaron y pegado, tachado. Eso no vale, no es buen trabajo. Sí puedo copiar y pegar, sí puedo, pero tengo que indicar quién lo dice, dónde lo dice, el año y la página. Por favor, hay softwares muy a disposición de los profesores para determinar que han ustedes copiado. Así que no estén copiando, ¿no? Aquí emplea otro de los estudios, ¿no? Áreas, ¿no? También es otro libro donde pueden buscar información. Luego los podrán ver esos libros en la bibliografía, hoy les he incluido la bibliografía de todo lo anterior que no les había ido incluyendo, de donde hemos ido sacando todos estos trabajos, ¿no? Básicamente de unos vídeos de YouTube. Bien. Bien, aquí nos hablamos, ¿no? Un poquito, vamos a entrar ya en los instrumentos, ¿no? La encuesta, que es una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o una muestra de sujetos acerca de sí mismos o en relación con un tema. Puede ser oral o escrita. Si es oral, tienen que tener una guía de encuesta, y si es escrita, un cuestionario. Y veremos después cómo utilizamos Google Forms para realizar un cuestionario. Y aquí tenemos la entrevista, más que un simple interrogatorio. Es una técnica basada en un diálogo o conversación con otra persona que está frente a nosotros. Yo recomiendo que si no pueden ir al colegio, o si los docentes no quieren, o si ustedes no pueden, o si lo que pasa y no pueden hacer la entrevista cara a cara, utilicen un medio como Zoom o un medio como Messenger, que con una sala de estas que pueden crear y hacerlo de esa manera, ¿no? La entrevista puede ser estructurada y no estructurada. Si es estructurada, tiene una guía de entrevistas y podemos grabarlo con una cámara de vídeo. No olviden que si van a grabar, deben de pedirle permiso a la otra persona. Y no estructurada, pues nos llevamos una libreta de notas y de ahí van saliendo las preguntas según se nos van ocurriendo, pero para este trabajo prefiero que lo hagan estructurado para incluirlo en el anexo. Y lo mismo, pueden grabarlo con una grabadora o con una cámara de vídeo. Bien, la observación, ¿no? Es la técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, pero también pueden utilizar otros sentidos, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza, en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos. Obviamente, como todo en la vida, puede ser estructurado y no estructurado. ¿Cuál será estructurada? Pues si yo llevo una escala de estimación o una lista de cotejo. No estructurada, si yo llevo un diario de campo, ¿no? Un diario de campo, y ahí voy anotando. El día tal observé que en la finca cual a las 9:15 daban de comer a las vacas, a las 10:20 las ordeñaban, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos observando y lo vamos anotando.
Las cámaras fotográficas o las cámaras de vídeo también son observación, ¿no? Nosotros vamos paseando por la finca en cuestión y ¡pam! Lanzamos una imagen, una fotografía o grabamos un pequeño video. O vamos por el cantón, si estamos viendo que hay basura y ¡pam! Ese día no se recolectó la basura y aquí está la evidencia, ¿no? Una fotografía. Estas fotografías después las podemos incluir en los anexos. Piensen que los anexos podemos incluir prácticamente cualquier cosa que nosotros hayamos trabajado en el trabajo. Bien, el análisis de contenido, ¿no? Pues no más que nada es para el análisis bibliográfico. Lo que vamos a hacer es que, pues de diferentes fuentes, de textos, de páginas web, de la televisión, del YouTube, del Facebook, de 1000 cosas, extraemos información. Y lo que hacemos, pues es eso, analizar la información que vamos teniendo referente a nuestro estudio de caso. Bien, aquí tenemos, ¿no? Como siempre, la rúbrica de evaluación. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta en la rúbrica de evaluación? Bien, obviamente, como siempre, hemos de describir de forma clara y sintética la estrategia por medio de la cual se desarrolla el estudio de caso. La estrategia metodológica corresponde a la naturaleza del estudio de caso. Se evidencia la utilización de herramientas y técnicas y tecnológicas. Es decir, si vamos a hacer la encuesta y usamos Google Form, ahí estamos utilizando la tecnología, ¿no? Bien, se utiliza la cantidad de palabras definidas, es decir, alrededor de 500. Bien, en el otro caso le salieron 423 y no pasó nada. Era un marco metodológico bastante bueno, por lo tanto, no hace falta que nos acerquemos a las 500. Si es bueno, si cumple con todos estos parámetros y tiene 400 palabras, pues no pasa nada. A lo mejor después necesitamos un poquito más de palabras en el análisis de los resultados o en las conclusiones y recomendaciones. Pues ahí podemos complementar el número de palabras que se exigen. Bien, vamos a dejarlo aquí por ahora. Nos quedan 3 minutos y vamos a entrar de plano, ¿no? En la parte que sería más práctica, ¿no? De cómo hacer una entrevista, cómo hacer una encuesta, y lo vamos a hacer en una segunda parte. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar inmediatamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dicen que el que calla otorga, por lo tanto, en principio no debe de haber preguntas. Bueno, finalizamos, nos volvemos a conectar, que vamos a hablar de la entrevista y vamos a intentar trabajarlas de manera por internet para que ustedes puedan